Efesios capítulo 4, verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mateo capítulo 4, verso 23 dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, si fuera tan amable de cerrar sus ojos e inclinar su rostro, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de ti con gozo y con gratitud en nuestros corazones. Señor, gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias porque tú, Espíritu Santo, eres el maestro de maestros y te encargas de que la preciosa semilla de la palabra quede implantada en nuestra alma. Señor, gracias porque al salir de acá vamos a poder vernos los unos a los otros y decir: ciertamente hoy nos ha hablado el Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén, amén y amén. Entonces hemos hablado de los apóstoles, hemos hablado de los profetas, hemos hablado de los evangelistas. Hace 15 días hablamos acerca de los pastores y entonces el día de hoy vamos a hablar de los maestros. Y como vamos a hablar de los maestros, yo quiero enseñarle una forma práctica de que usted se pueda memorizar los 5 dones que nosotros conocemos como los 5 dones ministeriales. Usted puede hacerlo así como una lista si usted quiere, pero yo le voy a enseñar con su mano una mejor manera, una forma más fácil de hacerlo. Entonces hagan todos así, por favor, levanten todos el pulgar, quiero ver todos. Muy bien, este dedo es el apóstol. Y es el apóstol porque puede tocar los demás dedos y el apóstol siempre funge en los demás ministerios. Entonces el pulgar es el apóstol, ¿estamos de acuerdo? Este dedo es el profeta. A ver, levanten todos este dedo. Muy bien, este es el profeta. El profeta porque señala y apunta, ¿sí? Entonces usted no le apunta así a alguien, pero le pregunta: mire, ¿dónde queda tal cosa? Para allá, dice usted, ¿verdad? Entonces este es el profeta, ¿sí? Este dedo, el dedo de en medio, es el evangelista. ¿Verán todos así? Muy bien, todos son del FRG, muy bien. Entonces, no, ya no existe, ¿va? Entonces el dedo de en medio, ese es el evangelista. Y es el evangelista porque alcanza. Es el más largo, ¿verdad? Este es el dedo más largo, entonces es el que tiene mayor alcance. Luego está el dedo anular. Este es el pastor porque está casado con la iglesia. El pastor se casa con la iglesia y usted pone el anillo de la argolla de matrimonio ahí en este dedo anular. Y el dedo meñique, es el maestro. Porque el maestro le limpia a usted los oídos para que usted pueda escuchar y recibir y entender la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Se le quedó? ¿Sí? Va, practiquemos pues. A ver, pues se le quedó, sí, dice, pero vamos a ver pues. Entonces, ¿cuál es este? Profeta, apóstol, muy bien. Otra vez, ¿cuál es este? Apóstol, muy bien. ¿Cuál es este? Muy bien. ¿Cuál es este? Evangelista. ¿Cuál es este? Pastor. ¿Y cuál es este? Maestro. ¿Ya vio? Entonces ahora se le va a quedar. Cada vez que usted mire sus manos, mire, va a pensar en los dones ministeriales. Entonces si le preguntan cuáles son los dones ministeriales, va a empezar usted ahí, pero es para que aprendamos. Entonces, muy bien, excelente. Entonces vamos a comenzar hablando de la diferencia entre predicar y enseñar. Como vamos a hablar de los maestros, primero necesitamos entender cuál es la diferencia entre predicar y enseñar, porque hay muchas personas que piensan que es lo mismo. Hay personas que piensan que cuando predica uno tiene que gritar y aleluya, hermano, y cuando uno va a enseñar es que uno va a hablar así, ¿verdad? Y eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Hay personas que piensan que predicar es hablar poquito y enseñar es hablar bastante, ¿verdad? Entonces hay personas que piensan que enseñar es predicar, pero mucho tiempo. Y hay muchos maestros, lamentablemente, que no saben la diferencia entre enseñar y predicar. Hablo obviamente en un ámbito eclesiástico, ¿verdad? En un instituto bíblico, en una iglesia, en una célula, etcétera. Y entonces yo tuve maestros, cuando yo estaba estudiando, yo tuve maestros que pensaban que estaban enseñando, pero en verdad estaban predicando. Entonces, por ejemplo, yo tuve maestros que pedían que los estudiantes dijeran amén. Decían algo y amén, entonces querían que todos los amén dijeran. Pero usted se imagina a un profesor universitario pidiendo amenes en su clase de arquitectura: vamos a estudiar puentes, amén. O sea,
No tiene sentido. Yo tuve maestros que querían que los estudiantes aplaudieran, ¿verdad? Él decía algo que él creía que era muy bueno y entonces quería que los estudiantes aplaudieran, así como a veces hacen en las iglesias. Otra vez, usted se imagina a un doctor dando su clase, ¿verdad?, de medicina, un aplauso para el sistema nervioso, y todos, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces, enseñar y predicar son diferentes en su objetivo, ¿ok? El objetivo de la prédica, escuche bien, es llevar a la audiencia, a las personas que están escuchando, a que tomen una decisión. El objetivo de una prédica es que las personas tomen una decisión. Entonces, pongamos un ejemplo. Si yo voy a predicar acerca de la oración, ¿sí? Yo voy a predicar acerca de la oración. Mi objetivo a la hora de predicar acerca de la oración es convencerlo a usted de orar más, ¿sí? Eso sería. Entonces yo le puedo hablar acerca de la importancia de la oración, yo le puedo enseñar acerca de cómo Jesús oraba, yo le puedo enseñar acerca de la urgencia de la oración, yo le puedo contar historias de terror de qué le va a pasar a usted si usted no ora. Y entonces lo que yo quiero es de que usted salga de aquí diciendo, tengo que orar más. Sí, eso es una prédica, no es una enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces el objetivo de una prédica es convencer a las personas de tomar una decisión. El objetivo en una enseñanza, mire, el objetivo de una enseñanza, ¿está listo? Que usted va a recibir una revelación profunda. ¿Está listo para esta frase? Agárrese, pues, espérese. El objetivo de una enseñanza es enseñar. Profundidades teológicas. Mire, esa frase está buena para que usted la ponga en su Facebook, solo ahí le encargo que me etiquete. El objetivo de una enseñanza es enseñar. En otras palabras, otra vez, si yo voy a enseñar acerca de la oración, si yo voy a predicar, lo voy a convencer a usted de que ore. Si yo voy a enseñar, yo le voy a explicar a usted cómo orar. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. Si usted sale de una prédica, usted sale diciendo, tengo que orar. Si usted sale de una enseñanza, usted sale diciendo, hoy aprendí a orar. Entonces yo le puedo hablar de 4 formas de orar, le puedo hablar de 3 formas para tener una vida devocional, le puedo hablar acerca de los diferentes tipos de oración, la oración de intercesión, de común acuerdo, la oración por sanidad, etc. Le puedo hablar de diferentes formas de orar para que usted al salir de acá no solo sea tengo que orar, o quiero orar, sino también usted sabe cómo orar. Por lo tanto, ya se dio cuenta que necesitamos las dos cosas en las iglesias, ¿verdad? Porque de vez en cuando necesitamos una buena prédica que nos venga ahí a sangolotear y que nos despierte y que nos sacuda y que digamos, no, sí tengo que orar. Pero si solo me dicen, hay que orar. Pero si no me explican cómo, no va a funcionar muy bien, ¿verdad? Me voy a sentir frustrado, me voy a sentir desanimado. Peor si el pastor dice, hermano, yo me levanto todas las mañanas a las 4 de la mañana para interceder. Y usted dice, a mí me gusta levantarme a las 9. Y entonces de repente si no me explican que da lo mismo orar a las 4 o a las 9, me voy a sentir yo todo carnalote, porque voy a decir, el pastor tan espiritual a las 3 de la mañana se levanta a interceder. Cambio yo a las 9, de plano Dios solo atiende de 3 a 5 de la mañana, ¿verdad? Y no se nos explica que al final no importa la hora en que oremos, lo importante es orar y orar de una manera efectiva. Por supuesto, el maestro de maestros es Jesús. Jesús, según este pasaje en Mateo 4 que leímos, dice que enseñaba, predicaba y sanaba enfermos. Pero de esas 3 cosas, adivine cuál de esas 3 cosas hacía Jesús más. ¿Sabe qué pasaba más tiempo haciendo Jesús que cualquier otra cosa? Enseñando. Jesús enseñó más de lo que predicó, enseñó más de lo que sanó enfermos, enseñó más de cualquier otra cosa. Él pasó más tiempo enseñando. Por lo tanto, podríamos describir el ministerio de Jesús como un ministerio de enseñanza, lo cual es muy interesante porque hoy día en el cuerpo de Cristo lo que menos tenemos lamentablemente es enseñanza. Tenemos mucha prédica, lo cual es bueno. Tenemos muchas charlas motivacionales, lo cual tiene su lugar. Tenemos mucha exhortación, pero necesitamos enseñanza. El problema es de que a muchas personas no les gusta la enseñanza y el aprendizaje. Hay muchas personas que usted le dice, hermanos, vamos a estudiar el libro de Gálatas. Y hay personas que, ¿y para qué?
Yo tengo el privilegio de dar clases en varios institutos bíblicos, llevo más de 10 años de estar haciendo esto y entonces yo me he topado con muchas personas que tienen un llamado, pero no quieren aprender, solo quieren salir a predicar a las naciones. Entonces me dicen, pastor, ¿para qué tengo que estar aquí 2 años aprendiendo de hermenéutica y homilética? Ya no, yo lo que quiero es, allá afuera la gente se está perdiendo, me dice, se está muriendo, yo tengo que ir a predicarles, pero si usted no aprende ni de qué les va a ir a predicar, sí se están muriendo y usted los va a terminar de matar. Porque si no tenemos un buen fundamento, si nosotros estamos perdidos, lo único que vamos a ir a hacer es perder a las demás personas. Entonces necesitamos enseñanza y necesitamos aprender acerca de Jesús como maestro. Entonces quiero mostrarles rápidamente 3 características que todo buen maestro debe tener pensando en Jesús como nuestro modelo de maestro. Jesús tiene estas 3 características, pero todo buen maestro también debe tener estas 3 características. Número 1, un buen maestro nos da fundamento. Un buen maestro nos da fundamento. Lucas capítulo 24, por favor, acompáñeme. Lucas capítulo 24, verso 44. Esta es la historia de cuando Jesús se encuentra con los discípulos que van rumbo a Emaús. Y Jesús se les revela a ellos y cuando va platicando con ellos les dice lo siguiente en el verso 44. Luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vea esta última frase. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Todo maestro necesita darnos un fundamento, porque el único fundamento correcto para nuestras vidas es la palabra de Dios. Si su vida no está fundamentada en la palabra, hermano, no vamos a poder crecer de una manera correcta y apropiada espiritualmente. Pero para que mi vida esté fundamentada en la palabra, por supuesto yo tengo que conocer la palabra. Yo no puedo caminar en algo que yo no sé o yo no entiendo. Y por eso es de que los maestros son tan importantes en el cuerpo de Cristo. Porque si tenemos solo evangelistas, imagínense, gracias a Dios por los evangelistas, pero los evangelistas son buenos para evangelizar, ¿verdad? Entonces viene el evangelista, hace una cruzada aquí en el estadio y entonces él predica el mensaje del evangelio y se convierte en 1000 personas, gloria a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que el evangelista se va al día siguiente de hacer su cruzada, porque tiene otra cruzada en otra ciudad. Entonces 1000 personas nuevas en el reino de Dios y el evangelista, chao. Entonces, ¿quién va a cuidar de estas 1000 personas? ¿Sabe quién va a cuidar de las 1000 personas? El pastor. El pastor cuida de las ovejas. ¿Y quién les va a enseñar? El maestro. Imagínense que solo tuviéramos evangelistas, mucha gente ganada, muy poca gente que se mantiene o que perdura, porque no tenemos quien enseñe. Entonces necesitamos de maestros para que nos enseñen. ¿Sabe por qué? Y esto es muy, muy importante. Hay cosas, y esto va a sonar a una herejía, pero no lo es, ahorita lo voy a explicar por qué. Hay cosas en el espíritu, en el cristianismo, que no se reciben mediante la imposición de manos, solo se reciben mediante la enseñanza de la palabra. Hay muchas cosas que usted no puede recibir mediante la imposición de manos. Le pueden imponer manos, es bueno imponer manos, pero no se puede imponer manos para cualquier cosa. Hay muchas cosas que usted le puede imponer manos hasta dejarlo pelón de tanto imponerle manos y usted va a seguir igual. La clave para recibir aquellas cosas es la enseñanza de la palabra. ¿Cuáles son una de estas cosas o la más importante? La Biblia nos manda a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente. El pasaje de Efesios 4 que leímos, si usted sigue leyendo, dice que debemos dejar de ser niños fluctuantes, arrastrados por todo viento de doctrina. Entonces debemos madurar espiritualmente. ¿Cómo crezco o maduro espiritualmente? ¿Sabe cómo lo hago? Renuevo mi entendimiento. Y la forma de renovar mi entendimiento es a través de la enseñanza de la palabra. Entonces, en otras palabras, si yo les dijera, hermanos, ¿cuántos quieren renovar su entendimiento? Pasen al frente y yo les ¿sabe? Se van a ir exactamente igual a como ustedes pasaron aquí.
Porque la renovación del entendimiento no viene mediante la oración ni mediante la imposición de manos, viene mediante la enseñanza de la palabra. Hay personas que tienen problemas con la mentira, hay personas que son cristianas pero tienen problemas con la mentira. ¿Cómo se quita la mentira? Yo no les voy a decir, pasen todos los mentirosos, vamos a orar por ustedes, no, Dios guarde. Porque nadie, para empezar, nadie va a pasar, ¿va? Pase usted, yo no soy mentiroso, y por no pasar cuando uno es mentiroso, uno es mentiroso, ¿va? Entonces yo no le puedo orar por usted y le puedo decir, Señor, quítale el espíritu de mentira. No, uno tiene que renovar su entendimiento y decir, ahora que yo soy cristiano, que yo soy hijo de Dios, yo ya no camino en mentira. Yo digo la verdad y renuevo mi entendimiento a través de la enseñanza de la palabra, ¿sí? Si hay una persona muy enojada, yo no, Señor, quítale el espíritu de bravucón, espíritu de chiltepe, fuera. Yo no le puedo decir eso. Va a seguir siendo igual de chiltepe. ¿Cómo dejamos de ser tan bravucones? Recibiendo la palabra a través de la enseñanza y renovando nuestro entendimiento, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. El problema es que muchas veces en el cuerpo de Cristo despreciamos la enseñanza de la palabra y lo hacemos por dos razones. Le voy a explicar por qué. Número uno, lo despreciamos porque somos la generación instantánea. Todo lo queremos rápido. A ver, le pregunto, ¿a usted cómo le gusta el internet? ¿Le gusta rápido o le gusta el internet lento? No, usted va bajando en Facebook y usted mira un video ahí, nace Chucho con 8 cabezas y uno dice, y usted quiere que el video cargue, pero al chilazo. Usted no quiere que se quede ahí. ¿Qué hace usted? Sea honesto. Cuando está al circulito va a dar vueltas y no carga el video, uno dice, total, ni lo quería ver, dice usted, y usted pasa de largo. ¿Verdad? Cuando a usted le venden un paquete de internet, las compañías de internet, las empresas de internet le dicen, este es el internet más rápido del mundo. A usted no le dicen, con este internet usted va a desarrollar paciencia y cristiana resignación. No. A usted no le dicen, compre nuestro paquete de internet y después de un mes usted va a ser una persona más paciente de lo que usted era cuando usted compró nuestro paquete. No, porque usted quiere las cosas rápido. ¿Cuándo quiere aprender inglés usted? Mañana. Ahora hay 3 años que how are you teacher más how are you. No, usted quiere ya. ¿Usted quiere perder peso? Hoy para el almuerzo, muchas gracias. Y estoy echándome mis 2 libras de chicharrón y carnitas. Amén, aleluya. El problema entonces es de que hay gente que dice, solo impóngame manos, solo ore por mí. Yo no quiero ser discipulado, no quiero aprender, no. A mí solo impóngame manos y que se me quites, y no funciona así. Voy a decir algo, le digo con todo respeto. Los encuentros y los retiros tienen su lugar en el cuerpo de Cristo, pero este es uno de los problemas con los encuentros y los retiros, porque hay muchas personas que piensan que con ir a pasar un fin de semana a algún otro lugar y que oren mucho por ellos, cuando regresan es ¡tarán! Y no siempre es así. El lunes tienen que seguir venciendo la carne. Entonces no siempre es simplemente de componerse con un fin de semana, hay que renovar el entendimiento. Entonces no nos gusta la enseñanza porque somos la generación instantánea. Y número 2, no nos gusta la enseñanza muchas veces porque somos la generación novedosa. Todos queremos que sea algo nuevo, la gente anda buscando cosas nuevas y lamentablemente hoy día el cuerpo de Cristo se ha vuelto una competencia sobre qué pastor es más popular, qué pastor le pone títulos más chileros a su mensaje, qué iglesia tiene las luces más chileras, cómo adornan la iglesia, cómo hacen los servicios, y todo se vuelve, y lo que la gente quiere muchas veces es algo, wow, nunca antes, yo nunca he escuchado esto, yo nunca he visto esto, y eso está bien. Pero el problema es de que esas enseñanzas novedosas muchas veces no ponen un fundamento. Les voy a contar una historia. Hace como 3 semanas más o menos, yo tuve el privilegio de cenar sonpopos de mayo. ¿Les gustan los sonpopos? ¿Han probado los sonpopos? A ver, levanten la mano todos los que han probado los sonpopos. Muy bien, ahora bajan la mano. Los demás no los han probado. ¿Saben qué son sonpopos? ¿Verdad? Son unos insectos parecidos a las hormigas. Parecen manías tostadas. Si a usted no le dicen que son sonpopos, ni cuenta se va a fijar usted, dijo el hermano. Y usted, qué ricas las manías, va a decir usted. Entonces, y hay una preciosa familia aquí en la iglesia que todos los años ellos traen sonpopos y entonces me invitan a cenar a su casa y me pasan así el plato de sonpopos. A mí me encanta. Entonces, cuando yo fui a cenar, es algo novedoso, pues, porque son sonpopos de mayo, no son de enero, febrero, marzo, no son de mayo. Entonces, ¿cuántas veces come uno sonpopos? Una vez al año, usualmente, si bien le va. Entonces me dieron mi plato de sonpopos y entonces vine yo y le tomé una foto y la subí a Instagram.
Y empezaron a comentar ahí todos los hermanos que algunos, ¡ala, qué rico! Y no, pero ahí estaban todos contentos. ¿Por qué subí una foto de sonpopos? Porque eso es algo novedoso, ¿verdad? Y qué rico, pero yo no voy a comer sonpopos todas las noches para la cena, porque eso no me sustenta. Es rico una vez al año, no hace daño, dice el versículo en 3 Jericó, pero no todos los días voy a comer. ¿Qué cenamos usualmente? A ver, ¿qué cenamos? Frijolitos, huevitos, ¿verdad que sí? Cafecito, rico, ¿sí? ¿Verdad? Va, y le pregunto, ¿usted sube una foto en su Facebook todas las noches de sus huevitos y frijolitos para la cena? No, porque qué aburrido, ¿quién le importa? Así que le importa, otra vez lo mismo. Va, pero eso sí lo sustenta, eso sí lo nutre, eso sí lo mantiene. Qué rico comer sonpopos, pero es mejor comer huevitos y frijolitos todos los días porque eso sí nos nutre, ¿verdad? Entonces, las enseñanzas novedosas son muy bonitas, pero no nos nutren, no nos dan fundamento. Y voy a decir algo, lo digo con todo respeto, pero es la verdad. Lamentablemente, durante la pandemia, muchos cristianos se desmoronaron, se enfriaron y se desvanecieron. ¿Sabe por qué? Porque no tenían fundamento. Porque por ir de novedad en novedad, de cosas nuevas en cosas nuevas, no les dieron fundamento. Cuando empezaron los cuentazos y nos empezaron a encerrar y toda la cuestión y estábamos solitos, por así decirlo, hubo muchos cristianos que no sobrevivieron porque querían depender de las cosas novedosas y no del fundamento de la palabra. Entonces el maestro nos da fundamento. Número 2, un buen maestro nos da herramientas. Un buen maestro nos da herramientas. Vea lo que dice Marcos capítulo 6 verso 34. Marcos capítulo 6 verso 34 dice: cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a la multitud desamparada? ¿Comenzó a qué cosa? A enseñarles. Me parece muy interesante la reacción de Jesús ante esta multitud. Cuando Jesús se da cuenta cómo están, él no va y les da una charla motivacional. No va y les dice, ustedes son campeones, son vencedores. No les dice eso. También no les empieza a regalar cosas. Ya se dio cuenta que no fue a repartir bolsas solidarias. Ya se dio cuenta que Jesús no fue a repartir blogs y lámina y abono, porque como no se estaba tirando para alcalde, entonces no les estaba repartiendo. Les empezó a enseñar. ¿Por qué les empezó a enseñar? Porque si él solamente les hubiera repartido comida, hubieran dependido siempre de él. Pero si les enseñaba en algún momento cuando él ya no estuviera, la multitud todavía iba a poder estar bien. ¿Sí? Y eso hace un buen maestro. Jesús tiene un papel Jesús tiene una posición muy interesante, porque usted sabe que el ministerio de Jesús fue muy corto, 3 años y medio. Eso no es mucho tiempo en lo absoluto. 3 años se van pero volando. Mire, llevamos casi 3 años de pandemia y se fue rapidísimo, por así decirlo, el tiempo. Aquí en la iglesia, mire, Casa Salvación en enero del otro año va a cumplir 5 años, imagínense. Entonces solo aquí ya llevamos más años que Jesús en el ministerio, y Jesús en 3 años y medio tiene que cambiar el mundo, tiene que transformar el universo y fundar una iglesia que va a perdurar para siempre, y decide hacerlo eligiendo a 12 de mis papaditos chulos, que usualmente están más perdidos que saber ni qué. Estos mis amigos que Jesús elige no son teólogos, no son magíster, son pescadores, recaudadores de impuestos, bochincheros, guerrilleros, gente complicada. Y usted lee los evangelios y usted dice, estos mis amigos no entienden nada. Pobre el Pedro es pescador, no es bueno para pescar. Todas las veces que aparece Pedro pescando en los evangelios no está atrapando nada, y a eso se dedica. Imagínese usted un mecánico que nunca ha arreglado un carro y le dice a usted, yo le arreglo su carro, Jano, muchas gracias. Como espadachín, menos todavía, porque en aquel episodio cuando arrestan a Jesús, Pedro le está intentando volar la cabeza al cuate y solo la oreja le pasa volando. Entonces tampoco tiene pulso. Para lo único que es bueno es para hablar cuando no tiene que estar hablando. Para eso sí es bueno. Porque están ahí en la transfiguración, ¿y quién es el que habla? Pedro. Señor, hagamos 3 enramadas. Entonces, Pedro y los demás tienen que transformar el mundo después de que Jesús se vaya, y entonces Jesús tiene que
formarlos y forjarlos y moldearlos, y lo hace a través de la enseñanza. Jesús los toma y los dice: vénganse, yo les voy a enseñar, y se los lleva, y durante 3 años los tiene ahí puliéndolos y puliéndolos, hasta que finalmente, cuando Él se va, ellos ya están preparados. ¿Por qué? Porque un maestro está apasionado por equipar a los santos. Un maestro, un buen maestro, ve el llamado que los demás tienen y dice el maestro: yo les quiero dar herramientas a los santos para que alcancen sus propósitos, para que alcancen sus llamados. El maestro es una caja de herramientas que les dice a sus estudiantes, a sus discípulos: esto les va a servir más adelante, entonces se los voy a dar ahora para que ustedes lo puedan tener más adelante. Jesús nunca cometió errores, pero un maestro humano podría decir: yo cometí errores, entonces les voy a advertir a ustedes para que ustedes no metan las patas donde yo las metí. No se vayan por allá, porque ahí solo un barranco van a encontrar. Váyanse por acá, háganlo de esta manera, a esto funciona mejor. Entonces un maestro está interesado en dar herramientas. Por eso es de que las enseñanzas de un buen maestro, escuche, las enseñanzas siempre van a ser prácticas, cosas que usted puede utilizar. Las enseñanzas de Jesús son prácticas, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús son muy, muy prácticas. Usted las puede poner en práctica. Dice, por ejemplo, cuando vas a una comida, dice: cuando te invitan a comer, no te intentes sentar en el lugar de más honra, sino mejor siéntate. Eso es muy práctico, ¿no? No es difícil de entender, muy práctico. Entonces tenga cuidado cuando hay maestros que quieren presumir de sus grandes conocimientos, pero usted sale ahí diciendo: es un mal maestro. Les voy a contar otra historia. Hace muchos años, yo tuve la oportunidad de viajar a la costa sur de Guatemala porque me invitaron a predicar. Un congreso para jóvenes. ¿Para quién era el congreso? Mantenga eso en mente porque le va a servir. Entonces, era un lugar muy caluroso, estábamos en un salón municipal, un techo de lámina, y había tanto calor que las personas que vivían en ese lugar se estaban quejando del calor. Entonces, ya se imagina, este es su servidor de Shela. Yo sí estaba así como que viendo ángeles de una vez del calor que había ahí. Y antes de que a su servidor le tocara predicar, le tocó predicar a otro, y de ver al pobre otro hermano predicar, a mí me dio más calor todavía, porque el hermano predicó con saco y corbata y con el saco abotonado. Ni siquiera mire, yo aquí estamos en Shela, yo me quité el saco para predicar el tercer servicio, y el hermano con saco, y cuando él terminó de predicar parecía que un bombero lo hubiera agarrado con una manguera, porque venía escurriendo, pero no era la unción, sino era su propio sudor. Y entonces era un congreso ¿para quién era el congreso? Jóvenes, muy bien. ¿Usted qué le hubiera hablado a unos jóvenes? Le habla de identidad, le habla de santidad, le habla de las relaciones interpersonales, le habla de cómo llevarse con sus papás. ¿Qué es? ¿Sabe qué habló el hermano este? De abortos espirituales. Ese fue su tema. Abortos espirituales. Y se pasó 1:30 explicando desde Génesis hasta Apocalipsis todos los abortos espirituales que han habido en la Biblia. Yo ahí escuchando, y veía la cara de los jóvenes que estaban, y todos con cara de: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Y empezó a hablar de cómo Adán y Eva habían tenido hijos antes de Caín y Abel, y cómo Adán estaba casado con la Lilith, pero se divorciaron y ahora se casó con Eva y todo. Y entonces peor, más los confundió, porque ahora ellos querían saber sobre Lilith. Y entonces yo veía la cara de los jóvenes y era: yo tengo problemas con mis papás, no quiero saber sobre Lilith, no me sirve de nada. Entonces un maestro da herramientas para alcanzar nuestro llamado. Entonces tiene algunas características. Por ejemplo, un buen maestro ve el potencial de sus estudiantes. Jesús podía ver el potencial de sus estudiantes. Un buen maestro puede ver el diamante en bruto. A veces es más bruto que diamante, pero el buen maestro puede ver el potencial de sus estudiantes. Jesús vio a Pedro, un pescador inútil, y le dijo: vos vas a ser apóstol. Vos vas a ser apóstol y vos vas a predicar el mensaje más exitoso de todo el Nuevo Testamento, porque Jesús nunca predicó un mensaje en donde se convirtieron 3,000 personas, pero Pedro sí. Entonces un buen maestro mira a sus estudiantes y dice: ellos son el futuro y yo voy a invertir en ellos. ¿Ha estado usted en alguna clase donde el maestro trata de manera irrespetuosa a sus estudiantes? Miren, yo les voy a explicar algo, pero ya sé que ustedes no lo van a entender. Así no dan ganas de aprender, ¿verdad?
Entonces un buen maestro ve el potencial de sus estudiantes. Un buen maestro se siente apasionado por lo que siente, por lo que enseña. ¿Alguna vez usted ha estado en una clase en el colegio, en la escuela, en la universidad, donde el maestro de verdad disfruta su clase, le escurre la pasión hasta por los poros de su tema y él se hace 3000 quesos ahí en el pizarrón y dibuja y borra y pinta y todo? Uno dice, wow, no le entendí nada, pero qué bonito. Y usualmente a usted le gusta ese tema, ¿sabe ni cuál es el tema? Pero le gusta el tema por la misma pasión, porque la pasión se contagia. Por ejemplo, si a usted le gustan las matemáticas, lo más probable es porque usted tuvo un buen profesor de matemática. Si a usted no le gustan las matemáticas, es probablemente porque el maestro tal vez no se visto usted bien. Ay, Dios, tienen números, ahora le metieron letras a eso. Yo apenas si podía con los números. Pero hasta usted como maestro que preferiría estar en la playa o viendo el partido o durmiendo que estar enseñando su clase. Qué aburrido, ¿verdad que sí? Y Jesús dice que la gente se maravillaba de su enseñanza. Eso significa que él enseñaba con pasión. El sermón del monte no era bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres, en espíritu, todos ahí en la oveja, bien dormidos. Entonces un buen maestro le apasiona enseñar, le apasionan sus estudiantes. Y aquí hay una clave más: un buen maestro hace cosas complejas, sencillas. Un buen maestro tiene la habilidad de explicar algo muy complejo de una manera que usted dice, sí, pues. Jesús es un excelente maestro porque Jesús dice el reino de los cielos. Mire, esto es increíble, el reino de los cielos, la realidad metafísica, trascendental, sobrenatural, inconcebible del reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar. Más sencillo que eso, porque todos hemos visto un sembrador que ha salido a sembrar. ¿Saben ni qué es metafísico? Pero yo sí he visto cómo siembran tomates, eso sí lo he visto. Entonces toda su audiencia decía, wow. Yo sí lo logro comprender. Aquí hay una buena clave para saber si usted está en manos de un buen maestro o no. Si usted sale de la clase o del lugar o de la charla o de lo que usted esté aprendiendo, usted sale diciendo, es un buen maestro. Si usted sale diciendo, es un mal maestro. Ahí está la diferencia. Porque un buen maestro toma los misterios de Apocalipsis y usted dice, sí, pues, sí, tan sencillo que es porque se lo supo explicar. Un mal maestro está perdido y lo termina perdiendo a usted también. Usted sale de la clase de Apocalipsis diciendo, ¿seré yo la bestia? Ya comenzamos la gran tribulación, yo me siento atribulado, no sé si será que a qué horas aparece el otro jinete. Entonces es porque mal maestro. Pero Jesús fue un buen maestro. Vea lo que dice Hechos capítulo 3, verso 6. Hechos 3, verso 6, pero Pedro le dijo, este es el paralítico en la puerta del templo, dice, pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Por qué le leo este versículo? Pedro aprendió. Ya no estaba Jesús. Ahí ya no estaba Jesús. ¿Cuántas veces había visto Pedro a su maestro sanar a un enfermo? Y ahora Pedro no le dijo al paralítico, espérese hermano paralítico, espéreme, solo voy a preguntar a Jesús, ¿qué hago ahí? Ya sabía. Él dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pedro aprendió. Y seguramente Jesús en el cielo diciendo, sí, lo logré componer. Entonces, un buen maestro da herramientas. Y por último, un buen maestro desea que sus estudiantes lo superen. Un buen maestro desea que sus estudiantes lo superen. Juan capítulo 14, verso 12 dice, de cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Ya hemos hablado de cómo un buen maestro ama a sus estudiantes e invierte en sus estudiantes. Jesús amaba tanto a sus estudiantes que dio su vida por ellos. Jesús amó tanto a sus discípulos que Él estuvo dispuesto a dar su vida por ellos y su mayor anhelo era que ellos hicieran mayores obras que las suyas. Jesús manda a sus discípulos, Él dice, vayan a echar fuera demonios, y cuando regresan de echar fuera demonios, Jesús no les pregunta, ¿cuándo echaste 10? Yo llevo 5, y de ahí no, entonces a vos te vamos a banquear porque ya te me estás poniendo muy arrogante, fuera de aquí. No, Jesús anima a sus discípulos a seguirse desarrollando, a seguir creciendo. Y más adelante, si usted lee el libro de Hechos, se va a dar cuenta que los discípulos de Jesús hicieron milagros más extraordinarios que los de Jesús. Jesús nunca sanó a nadie con su sombra, Pedro sí.
Pedro pasaba caminando por la calle, le caía la sombra a un enfermo y el enfermo se sanaba. Y yo estoy seguro que Jesús no estaba allá arriba en el cielo viendo eso y bueno vos, Pedro, ¿y vos quién te crees para estar sanando a gente con la sombra? Nunca me... No, Jesús dijo, qué bueno, excelente. Jesús nunca sanó a nadie con paños o pañuelos, Pablo sí. Jesús nunca viajó, usted sabe que Jesús nunca viajó más de 600 kilómetros, Jesús siempre se mantuvo en el mismo pedacito, pero sus discípulos sí viajaron, fueron a Roma, llegaron a la India. Jesús no se sintió celoso por, yo nunca conocí la India, apenas aquí ya nomás, yo quería ni moque, no. Pero contrastemos eso, y perdone que lo diga, contrastemos eso con el sistema educativo muchas veces aquí en Guatemala. ¿Cuál es la actitud muchas veces de nuestros maestros? Si a mí me costó, a vos te va a costar el doble. ¿Sí o no? Si a mí me costó graduarme, a vos te voy a hacer la vida imposible. Y menos te voy a estar yo contando cómo logré yo mi éxito. ¿Cómo es de eso de irónico? Tenemos tantos maestros que lo que se rehúsan a hacer es a enseñar. Porque la actitud es, hay que apachar, hay que presionar, hay que limitar, hay que trabar a los estudiantes. Y muchas veces, lamentablemente, en las iglesias tenemos la misma actitud. Mira el pastor que hay un líder que se está levantando y en lugar de explotar ese potencial, le pasa trabando canilla para que ya no se siga levantando. Y las iglesias deben ser un centro de entrenamiento y preparación para los santos. Vea, la iglesia debe ser un lugar seguro en donde los santos pueden descubrir y practicar sus llamados. La iglesia debe ser un lugar seguro donde los santos se pueden equivocar mientras están intentando aprender a utilizar su llamado. En otras palabras, la iglesia debe ser un lugar en donde de repente alguien que está fluyendo en los dones del Espíritu se levanta a decir, así dice el Señor, ¡feliz Navidad! Bueno, hermanito, venga, sí, está bien hermano, siga fluyendo, pero digamos algo más sustancioso, ¿sí? No digamos ese tipo de cosas, pero lo ayudamos, lo entrenamos, ¿verdad? Debe ser un lugar en donde si alguien dice, yo tengo un llamado para predicar, muy bien, entonces antes de mandarlo al estadio para predicar a una cruzada, vamos a comenzar con una célula, vamos a comenzar con un grupo, vaya practicando, vaya fogueándose. Y de repente el hermano va a hablar ahí de cuando Moisés murió en la cruz y caminó sobre el agua, pero está aprendiendo. De repente va a predicar acerca de cuando Jesús andaba siempre en los desiertos, porque Jesús siempre decía, desierto, desierto les digo. Pero está practicando, está aprendiendo. Y la iglesia debe ser un lugar seguro en donde los santos pueden practicar sus dones y pueden practicar su carácter. La iglesia debe ser un lugar seguro en donde los líderes espirituales puedan ir con los santos y decirle, hermano, Dios me lo bendiga, gloria a Dios por sus dones, usted se nota que quiere trabajar con los hermanos, con la gente, excelente, solo hablemosles en amor. No les hablemos así golpeadito, hablemosles, y eso los va forjando y luego lanzarlos para que ellos alcancen sus propios objetivos, sus propios ministerios. Por lo tanto, esta iglesia debe ser una iglesia así. Esta iglesia trascenderá esta generación. Esta iglesia no es solamente para nuestra generación, esta iglesia es para las generaciones que vienen. Amén. Esta iglesia trascenderá esta ciudad. Casa de Salvación no es solamente para Quetzaltenango, Casa de Salvación es para mucho más que solamente esta ciudad. Pero Casa de Salvación debe ser un centro de entrenamiento y de exportación de ministros. De aquí ya han salido y deben seguir saliendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y digo algo y lo digo públicamente, quiero que usted sepa esto. A mí como pastor me bendeciría en extremo si alguien que sale de Casa de Salvación, que nosotros lo enviamos, llega a tener un ministerio más grande que este. A mí eso me agradaría, eso no es, pues no, porque significa que aquí lo entrenamos bien. Lo equipamos bien para que entonces él pueda cumplir lo que Dios tiene. Porque no se trata de competir, trabajamos todos para el mismo jefe, trabajamos para el mismo reino, son las ovejas del Señor. Y si a Dios le place llevarnos a nosotros a cierto punto y luego sacar a alguien de acá y llevarlo a un punto más grande, gloria a Dios. Amén. Entonces necesitamos maestros en nuestras